buenas tardes. Un abrazo grande y fraterno para todos mis televidentes. Un gusto estar con ustedes para continuar con la secuencia del tema del divorcio y la reparación frente al cónyuge culpable. La reparación integral que el cónyuge culpable debe al cónyuge inocente. Y precisamente, estimados televidentes, es muy importante entender que cuando uno de los cónyuges dentro de la relación de pareja causa daño a otro y destruye su dignidad, su integridad, por efecto del maltrato de todos los tipos, el maltrato físico, psicológico, económico, moral, verbal, produce un daño que la Constitución Política de Colombia dice que se debe reparar. Y se habla también de la reparación que se debe a las mujeres desde la perspectiva de género a partir del análisis de la concepción cultural que existe frente al rol de las mujeres, donde se produce la violencia de género, el rol que se les ha dado culturalmente por las estructuras de carácter patriarcal que han predominado y sistematizado el orden normativo que regula las relaciones de familia. Y por ello, estimados televidentes, es importante que todo el aparato judicial, igualmente la comunidad jurídica en general, entienda los alcances de dos sentencias críticas en cuanto al meollo del asunto de la reparación integral que se debe a los miembros de la familia y en particular a la mujer cuando es víctima de violencia de género, pero cualquier miembro de la familia que sea víctima de violencia intrafamiliar, de acuerdo con el sistema normativo que existe en cuanto a reparación integral, deberá obtener ese reconocimiento, pero para que ello ocurra debe haber el conocimiento y la participación de todo el aparato jurídico. Quiere decir esto que los abogados que trabajamos con nuestros equipos en esas áreas donde se presentan situaciones de marcada discriminación, desigualdad y violencia, debemos invocar, debemos pedir en las demandas la reparación integral o la compensación alimentaria para el cónyuge inocente. Precisamente les decía que hay dos sentencias muy importantes. La sentencia constitucional 080 del año 2020 y la C-117 del 2021, proferidas por la Honorable Corte Constitucional, que desarrollan en su texto argumentativo, en su razón de ser y su esencia de contenido, importantes dogmas y jurisprudencias e indicaciones que deben guiar a los falladores, pero también a los que actuamos como defensores, como representantes de nuestros clientes, que sean víctimas, que sean inocentes, que hayan sido vulnerados al interior o vulneradas al interior del seno familiar. Esas dos sentencias nos llevan a examinar de manera clara el artículo 42 de la Constitución Nacional, que dice que se debe proteger la integridad de todos y cada uno de los miembros de la familia y que el Estado colombiano sancionará toda forma de violencia o de resquebrajamiento frente a la unidad familiar.
de allí, que es un imponente riguroso que relaciona la Corte Constitucional, el que el legislativo desarrolle normatividad muy clara, muy precisa, para compensar de manera integral a las víctimas de violencia dentro del seno de la familia, porque nada se saca con que las normas superiores estén consagradas protegiendo este derecho. Sí, no hay normas específicas, pero como herramienta de trabajo para los jueces y para los litigantes está la jurisprudencia de la Corte Constitucional, y le refería la 081 del 2020 y la sentencia 117 de la Corte Constitucional proferida en el 2021. Allí, en ambas sentencias, se nos habla de los tratados internacionales suscritos por Colombia y que deben ser tenidos en cuenta como norma referente básica para que los jueces de la República desarrollen sentencias donde se compense a las víctimas de violencia intrafamiliar. Y especialmente se recomienda dar un enfoque de género a las sentencias donde las mujeres son víctimas de violencia intrafamiliar, hablando de todos los tipos de violencia: violencia física, psicológica, económica, moral. Por ello, el probar este tipo de violencia nos impone a los equipos legales como Gilmar Tafur Abogados Asociados, Justicia para Todos, contar con un equipo de apoyo como lo tenemos nosotros. Ustedes conocen a nuestra psicóloga, neuróloga, doctora Jenny Orejuela, que está conmigo casi todos los sábados, pero ha estado dando conferencias por todo el país, la querida doctora, entonces un abrazo fuerte para ella. Trabajadoras sociales, psicólogas forenses, que van a ayudar a definir, a entregar el conocimiento pericial a los jueces y a nosotros los abogados para argumentar en defensa de los intereses de las personas que representamos. Artículo 42 de la Constitución Nacional y artículo 7º de la Convención Belén do Pará, que hace parte de las normas constitucionales acogidas en el bloque de constitucionalidad. Es necesario conocerlas, entenderlas. Yo les contaba a ustedes, estimados televidentes, cómo es una práctica normal del equipo legal Gilmar Tafur Abogados Asociados constitucionalizar todos los procesos que llevamos, tanto los procesos contenciosos administrativos con mi equipo de abogados administrativistas, como los procesos de familia, los procesos penales, los procesos administrativos, los procesos civiles, los procesos tributarios, todos esos procesos que se llevan en el equipo legal de nuestra firma legal se constitucionalizan. Y precisamente el artículo 7º, literal G, de la norma del bloque de constitucionalidad consagrado en el Tratado Belén do Pará, nos indica la necesidad de que los estados comprometidos en la asignación de ese tratado hagan respetar la normatividad que debe compensar, que debe proteger, que debe reparar de manera integral a las víctimas de violencia intrafamiliar y fundamentalmente si esas víctimas son mujeres, y que se examine el caso desde la perspectiva de género. Importantísimo esto. La mayoría de los jueces en Colombia no van más allá de lo que los abogados les piden o les pedimos. Entonces, nosotros los abogados debemos pedir para nuestras representadas y nuestros representados esa reparación integral cuando ellos han sido víctimas de violencia. Muchas formas de violencia.
Y precisamente se trata de que se hable de igualdad real. Por eso se habla de perspectiva de género, por los roles que se le han atribuido a la mujer históricamente en el sistema de valores culturales impuestas desde un patriarcado que poco a poco ha ido cediendo, y por eso aparecen esas normas que protegen los derechos de las mujeres desde el punto de vista real. Desde el punto de vista formal, todos somos iguales ante la ley, pero realmente no somos iguales. Por ejemplo, lo acabamos de ver con la propuesta que existe desde la Corte Constitucional, que miró con tristeza y asombro cómo los que hacen las normas desde una perspectiva completamente machista ponían a las mujeres en una condición de inferioridad frente al tema de las pensiones. Las mujeres se pensionaban a los 57 años, es decir, que tenían menos años para cotizar, y los hombres a los 62. Podían cotizar más tiempo. Sin embargo, ustedes saben la realidad, que menos mujeres se pensionaban por una razón sencilla, porque las mujeres ingresaban mucho más tarde al mercado laboral y se retiraban más temprano, porque se colocó como límite la edad de los 57 años, como edad para pensionarse. Y se pensaba que se favorecía a la mujer porque se pensionaban con menos años, pero la verdad, tenían menos años para cotizar. Y entonces muchas mujeres en Colombia no alcanzaban la edad para pensionarse. Así que en esa nueva sentencia donde se habla de la Convención Belén do Pará y de los derechos a la igualdad, y se desarrollan esos derechos a la igualdad material en materia laboral, también se desarrolla en el campo del derecho de la familia. Y me ha interesado mucho hablar del tema de la reparación integral, porque al examinar muchísimas de las sentencias proferidas por los jueces en Colombia, uno se da cuenta que a veces ni siquiera conceden el derecho de alimentos a la mujer inocente o al cónyuge inocente, sí y solo sí los conceden si prueba que no tiene capacidad alimentaria. Y muchas de las personas que demandan, por supuesto que demandan, porque a veces tienen cómo pagar el abogado. Ahora, ¿qué tal alguien que no tiene cómo pagar el abogado o a una representación adecuada? Entonces, esas sentencias que nos trae la Corte Constitucional, que desarrollan el derecho a la igualdad también, el artículo 13 de la Constitución Política, y que desarrollan el artículo 42, donde se reclama la reparación integral para la persona que ha sido víctima dentro del seno familiar, en un contexto de violencia intrafamiliar, en un contexto de violencia doméstica o en un contexto de violencia de género. Una reparación integral para las víctimas de esas conductas violentas al interior de la familia. Les decía entonces que se puede acudir en la ratio decidendi y en la ratio argumentativa por parte de los jueces y por parte de los defensores litigantes a esas argumentaciones que desarrolló la Corte Constitucional con base en esas dos normas del bloque de constitucionalidad, la Convención Belén do Pará, artículo 7º, literal G, o el artículo 42, numeral 6 de la Constitución Política de Colombia. Unos teléfonos claves para que usted sepa que puede contar con nosotros y con nuestros equipos de trabajadores sociales, psicólogas clínicas, psicólogas forenses y nuestros abogados expertos en el área del derecho de la familia, en el área del derecho administrativo,
en el área del derecho civil, en el área del derecho penal, y cada una de las áreas del derecho en la cual nuestro bufete, nuestra firma, Gilmar Tafur Abogados Asociados, puede representarlos de una manera decorosa, adecuada y fundamentada. Por lo tanto, estimados televidentes, no echen en saco roto el decirle a sus procuradores judiciales que se apoyen en estas normas y en estas jurisprudencias a las cuales he hecho alusión, porque son la razón para obtener una sentencia favorable. Dame tus hechos y te daré el derecho. En el derecho se ganan las justas causas demostrándolas. Por eso, un gran equipo legal, acompañado de un equipo técnico para probar los elementos de hecho que alegan, es muy importante para sacar las justas causas de la gente. 315-528-1453 es un teléfono clave donde usted puede pedir su cita y donde le vamos a poder orientar, ayudar y defender. También unos teléfonos, el 884-3306, uno de nuestros fijos, el 889-3751. Ahí ustedes pueden pedir su cita. O pueden escribir un WhatsApp al 315-528-1453, 315-528-1453. O acudir a nuestras redes sociales, nuestro canal de YouTube, Gilmar Tafur, Justicia para Todos con Gilmar Tafur, o nuestro canal de Facebook o las redes sociales con las que contamos, y ustedes van a poder contar con nuestro apoyo. Nuestras oficinas están en la ciudad de Cali, la sede principal, pero también estamos en Bogotá con la doctora Claudia Murcia y nuestro equipo en Bogotá. En Medellín estamos en Cartagena, así que va a ser un gran placer poderles guiar, poderles ayudar, poder defender sus justas causas. Una razón fundamental para pedir la reparación integral es entender que todas las personas que son víctimas del daño necesitan reparación, que hay una consecuencia, que hay una pérdida en la vida de relación, un daño moral y un daño material que se ha sufrido al interior de una vida de maltrato dentro del contexto de una relación familiar donde hay violencia de todo tipo. Este tipo de violencia, la psicológica, es la que aparentemente no se ve en el cuerpo físico de la persona, pero no es cierto, porque se ve en el entorno psicológico, en el alma, en el cuerpo almático de la persona. La violencia psicológica es muy dañina y el daño que se produce contra ese tipo de integralidad es más cuantioso que el daño físico. Por eso, en sentencias muy interesantes, donde ha sido condenado el Estado colombiano por daños a la vida de relación, las condenas son altísimas, porque el daño en la vida de relación es almático, es psicológico, y el daño psicológico debe tener una reparación, una compensación, porque hay una minusvalía almática en el ser que recibe este tipo de daño, y ese tipo de daño al interior de la familia lo puede recibir el hombre, la mujer, los hijos o cualquier miembro de la familia dentro del contexto de vida doméstica. Así que no echen en saco roto, porque se puede, aún terminado el proceso de divorcio, de nulidad o de cesación de los efectos civiles del matrimonio, o el proceso de declaración de existencia y terminación de la unión marital de hecho y disolución de la misma, se puede pedir
esa compensación, demostrando la culpabilidad del cónyuge que tiene responsabilidad en el daño que se genera desde la acción del maltrato. Y esa indemnización que se debe pagar a la víctima debe ser una indemnización integral y plena. Esto es una indemnización que compense los daños emocionales, morales, materiales que ha sufrido la víctima dentro de ese contexto de familia. Me preguntaba alguien si también debe compensarse el daño que la mujer recibe por la institucionalidad ante la violación de sus derechos fundamentales. Pues hay una respuesta, claro que sí. Para eso está la acción de reparación directa. Y con la acción de reparación directa se busca precisamente compensar los daños que la persona no estaba obligada a soportar, la persona jurídica, natural. Es decir, me refiero a la persona humana que tiene personalidad jurídica natural. Esa persona no está obligada a soportar una carga que le imponga una institución estatal, donde se le violen los derechos fundamentales de manera injusta. Y entonces el Estado ahí también tiene que reparar el daño moral, el daño a la vida de relación, todos los daños que se sufran. Las personas tienen derecho a pedir la compensación justa que retribuya ese menoscabo en su integralidad. Estimados televidentes, entender que tenemos esas herramientas para defender sus justas causas es bien importante. Entonces, recomendación número 1. Si usted fue víctima de violencia intrafamiliar al interior del seno del hogar y el juez no miró eso, el juez no compensó eso, el juez no condenó al cónyuge culpable a pagar alimentos, entonces usted tiene derecho a solicitarle que le repare de manera integral los perjuicios ocasionados con ocasión del daño sufrido con causa al maltrato físico, psicológico, económico o moral que sufrió al interior del lugar donde el autor de esos hechos fue un miembro de la familia. Usted tendrá la posibilidad de pedirle al juez que no condenó al pago de alimentos, que no reconoció la obligación de compensar esos daños materiales y morales sufridos por la víctima. Y más si usted es mujer, con más razón, con mayores elementos de ratio de tidendi, con mayores elementos de carácter normativo, usted, estimado televidente, hombre o mujer, si es mujer, con más razón, podrá pedir que se aplique la perspectiva de género y que se condene al cónyuge culpable a indemnizarlo integralmente. Les decía que si es mujer, con perspectiva de género, haciendo uso de la Convención Belén de Pará, artículo 7. Esto es justicia para todos, con Gilmar Tafur y sus abogados asociados. Pero esto no solamente aplica para las parejas que se organizaron a través de los matrimonios tradicionales, el civil, el religioso, sino que también aplica para las parejas que se conformaron a través de las uniones maritales de hecho. Y hoy con la evolución que se ha dado a nivel cultural en la narrativa de nuevas formas de familia, procede que se reconozca cuando ha habido daño
en una de esas formas cualquiera de familias diferentes a las familias de carácter heterosexual. Cuando ha habido daño, que se compense el daño sufrido por aquella persona que fue víctima de una forma de violencia al interior de la familia que se conformó, toda vez que en el Estado colombiano y en el Estado Social de Derecho se reconocen ahora otras formas de familia. Les recuerdo que yo fui el abogado que intervino ante la Corte Constitucional en nombre del pueblo cristiano de Colombia cuando se propuso el matrimonio entre parejas del mismo sexo. Yo intervine para defender la manera tradicional del matrimonio, esto es que el matrimonio es entre un hombre y una mujer. La Corte dice otra cosa. Y entonces desde esa perspectiva debe tenerse en cuenta que si en una de esas otras formas de familia que se reconoce por parte de la Corte Constitucional y del Estado colombiano se produce una forma de violencia, entonces hay lugar a la reparación también. Por eso se habla de violencia al interior de la familia. Pero si los hijos de la familia sufren daño, también hay lugar a la reparación. Es conocido en el país la gran cantidad de abusos que se producen por parte aún de los progenitores en contra de los menores al interior de la familia. Pues debe haber una compensación para esa persona que fue abusada, una compensación de carácter económico, además de la sanción que se le impuso al violador o al perpetrador del hecho delictuoso, del hecho que causó daño a una persona. Entonces, la primera tesis que nos debe quedar clara a todos ustedes televidentes en Colombia es que si hay un daño ocasionado por maltrato al interior de la familia debe ser compensado. Que si usted es abogado y representa los intereses de su cliente, debe solicitar alimentos para el cónyuge que usted representa si el cónyuge es inocente. Que si el cónyuge inocente tiene capacidad económica para prodigarse alimentos, que no importa, porque la norma dice que si tiene capacidad económica para prodigarse sus propios alimentos, no hay lugar a condena como sanción al cónyuge culpable. Entonces usted podrá pedir, y oiga bien, podrá pedirle al juez de la República, con base en las dos sentencias que les he hecho, a las cuales he hecho alusión, que condene a reparar de manera integral los daños materiales y morales sufridos por la víctima de cualquier tipo de violencia generado al interior de la familia. Esto es nuevo. Y entonces usted, estimado colega que va a representar a sus clientes, o ustedes, estimados televidentes que nos van a buscar a nosotros, a nuestro equipo, ustedes pueden pedir esa reparación integral. Y recuerden que un agregado de valor alto que tenemos en Gilmar Tafur Abogados es que nuestros procesos los constitucionalizamos y hacemos que los jueces en Colombia se pronuncien desde la perspectiva constitucional, porque hacemos uso del bloque de constitucionalidad, hacemos uso de la Constitución, constitucionalizamos todas las cosas que hacemos donde vemos que hay violación a los derechos fundamentales de las personas. Esto es justicia para todos con Gilmar Tafur y sus abogados asociados. Fue muy interesante conocer el caso de una víctima, entre comillas, un muchacho que tenía vida marital con un sacerdote en Antioquia, un obispo. Y esta persona falleció, este obispo. Y el muchacho
solicitó el reconocimiento de la pensión de sobreviviente. Y fue muy interesante porque la pensión le fue reconocida. Es bien interesante que ustedes sepan que hay unos derechos y que esos derechos se pierden por falta de conocimiento y que la ignorancia de la ley no sirve de excusa. Mucha gente que deja de gozar unos derechos porque no acude oportunamente a la asesoría legal. Y en Gilmar Tafur Abogados Asociados, que es una de las firmas más tradicionales que hay en Cali, porque llevamos más de 40 años ejerciendo con alta calidad en el ejercicio, excelente probidad, amplio conocimiento en la razón de los fundamentos que utilizamos para defender las justas causas de nuestros clientes. Un 99% de los casos que llevamos salen avante, precisamente por eso, porque hay mucho estudio, hay mucho compromiso, hay mucha dedicación y hay mucha responsabilidad en los casos que asume la firma como firma. Los que asume la firma como firma, Gilmar Tafur Abogados, son casos que salen adelante. Siempre le pedimos a Dios que sea nuestro gran director, a Jesús. Vamos en oración a la corte celestial, esto es, clamamos al Dios de la vida, que nos dé sabiduría para representar de manera fuerte, contundente, apasionada a nuestros clientes. Y los clientes saben, cuando yo estoy en las audiencias, muchos de los clientes en los casos que llevamos me dicen: definitivamente usted nació para esto, usted es un abogado, porque cuando estoy en un tribunal, cuando estoy ante los jueces, soy muy apasionado y me transformo. Y Dios me da lengua de escribiente más ligero para sacar adelante las justas causas de la gente. Oigamos este mensaje tan importante, porque Gilmar Tafur es justicia para todos. Miremos este mensaje. (315-528-1453) 315-528-1453. Esto es justicia para todos con Gilmar Tafur. Y les decía entonces, estimados televidentes, que no solamente tenemos que mirar aquellas formas tradicionales que conocemos de matrimonios para alegar las compensaciones y las reparaciones que la gente requiere, sino aquellas que en la evolución de la sociedad cultural, política y jurídica que tenemos, nos presentan. Y entonces también se produce violencia al interior de esas familias homosexuales que se constituyeron. Pues tampoco se justifica. Y entonces, si hay lugar a una compensación económica, pues búsquela. Si usted está en esa situación o si usted sabe que hay un pariente suyo que está siendo vulnerado. Igualmente, las redes de apoyo son muy importantes para proteger a las víctimas de la vulneración dentro del seno de la familia. Así que no lo eche en saco roto. Y llegamos a la causal tercera establecida en la Ley 25 del 92, que era la causal de maltrato. Y por eso hicimos el análisis de los contenidos de la sentencia 080 del 2020 de la Corte Constitucional, C080 del 2020 de la Corte Constitucional y la 117 del 2021. Porque en esa tercera causal, que es la causal más común en las relaciones de pareja de toda índole, se presenta esa posibilidad.
recuerdan ustedes que hablamos de la causal segunda, que era el incumplimiento de los deberes de esposo o esposa, de padres frente a los hijos. Cuando hay esa situación, también hay una causal de divorcio, y que esa causal también genera una responsabilidad, porque al tenor del artículo 42 de la Constitución Nacional, se puede constitucionalizar ese derecho que tienen las víctimas de ser reparadas en el daño y en el menoscabo sufrido al interior del seno familiar. Porque es que si uno de los padres no suministra los alimentos congruos que se necesitan para el desarrollo integral al interior de la familia, y cuando hablábamos de alimentos congruos, hablábamos de las condiciones idóneas para vivir en la manera como tradicionalmente se ha vivido cuando la familia estaba completamente integrada. Si hay desintegración de la familia por separación en cualquiera de sus formas, se requiere que haya la provisión de alimentos congruos. Y si no hay la provisión de alimentos congruos, ese suministro de esos alimentos vitales, y cuando hablamos de alimentos no solamente hablamos del arroz, la papa y la cebolla, la carne y la leche, no, hablamos de todo lo que significa el concepto alimentos. El concepto alimentos tiene dos acepciones: el alimento material y el alimento espiritual al interior del seno de la familia. ¿Y cuál es el alimento material? Pues la recreación, la educación, el transporte, el vestuario, la salud, la alimentación propiamente dicha. Ese es el alimento material. Y el alimento espiritual es la cercanía relacional, almática con los hijos, con la prole, con el compañero, con el esposo, con la esposa. Si eso no existe, se está faltando al deber de suministrar esos alimentos vitales para el desarrollo armónico, integral al interior de la familia. Qué interesante, ¿no? ¿Cómo estamos aprendiendo? Y que cuando falta eso, cuando faltan esos alimentos, entonces viene el resquebrajamiento de la unidad familiar. Hay un dicho popular que dice que cuando el hambre entra por la puerta, el amor sale por la ventana. Pues no debería ser así, pero se necesita cubrir las necesidades al interior de la familia. Esto es, las necesidades alimentarias, tanto materiales como espirituales. Y todo el mundo en la familia se debe prestar para que esas necesidades se cubran de acuerdo a la capacidad que cada uno tiene. Porque a veces la carga alimentaria, cuando se está en pareja, se le deja a uno solo de los miembros de la pareja. Pues no, los roles al interior de la pareja deben dinamizarse porque todo ha cambiado. El discurso cultural ha cambiado, los papeles ya no son los mismos. Entonces, tradicionalmente se había asignado el rol hogareño a la mamá, a la mujer. No, precisamente la Corte Constitucional se ha pronunciado en una interesante sentencia hablando de la igualdad. Precisamente, esta igualdad que se reclama tanto en todos los escenarios. La Corte ha dicho, ¿por qué la custodia de los hijos solo la debe tener la mamá o la mujer si el papá también tiene las mismas capacidades para ejercer la custodia? Entonces, no es aceptable ese tipo de discriminación. Que se discrimine al hombre porque es hombre y no se le entregue la custodia de sus hijos, cuando él es capaz de hacer la custodia, de tener la custodia, de realizar un rol parental muy efectivo en el cuidado de sus hijos. La Corte se ha pronunciado muy interesantemente. La Corte ha dicho también, es una discriminación inaceptable, que porque ese hombre no puede tener la custodia de los hijos si tiene la capacidad para hacerlo. Es muy interesante.
que se trabaje en desarrollo de lo que se llama la igualdad material. Si el hombre tiene la capacidad de ejercer la custodia y el cuidado personal de los hijos, pues désela. Él puede también. La mujer también puede proveer, trabajar. El hombre también puede desarrollar labores tradicionalmente que se desarrollaban en el hogar. Por ejemplo, yo aprendí a cocinar. Yo no sabía ni 5 de cocina. Como todo ha cambiado, a mí un día me tocó aprender. Un día una amiga médica que me ayudó en mi proceso milagroso de curación de un cáncer, donde Dios intervino de una manera poderosa. Ella me dijo, tienes que aprender a cocinar, y yo me regaló delantal y todo, y yo aprendí, y no se me quitó nada, no se me cayó nada. Y entonces era muy interesante aprender a cocinar, aprender a preparar uno su ropa. Yo aprendí a planchar con una plancha de vapor, y entonces ya las camisas me quedaban bien. Aprendí a usar la lavadora, yo no sabía cómo funcionaban los botones. Todo ha cambiado. Entonces, los roles ahora, que culturalmente, que tradicionalmente, que desde un discurso patriarcal se asignaban exclusivamente a la mujer, cambiaron. Y eso no significa que el hombre degradó su masculinidad. No. La masculinidad no se degradó porque el hombre aprendió a hacer cosas que antes no hacía. La masculinidad se degrada en otros escenarios y en otras influencias de tipo cultural. Por eso, hablando de la causal segunda de la Ley 25 de 1992, que casi no la abarqué, solo la mencioné en el programa pasado, es muy importante que ustedes entiendan que ahí también puede haber compensación de carácter económico. Cuando no se cumple con los deberes que se tiene frente a los hijos, frente a la familia, esa construcción de familia deviene de valores. Y hoy hay una pauperización del concepto de familia. Los padres han perdido el sentido de la guía, la autoridad. El irrespeto cunde. Los padres tienen miedo a los hijos y los padres terminan haciendo lo que los hijos le piden de manera impositiva. Y esos hijos finalmente se pierden en el camino de la vida. Hay que volver a trabajar los valores de la buena guianza, la buena gobernanza dentro del hogar. El amor debe ser un presupuesto para que no se incurra en esas causales que deterioran la unidad familiar. El deber de solidaridad es uno de los deberes de las parejas en la vida conyugal o en la vida marital, porque no solamente hablo del matrimonio, sino hablo de las uniones maritales. Y si no hay solidaridad, no hay nada. Pero es que la solidaridad dentro del matrimonio debe ser en todos los aspectos. Conocí el caso de una mujer muy vulnerable en su salud física, y su compañero de vida la veía acabarse, derrumbarse, y no hacía nada por ello. Se necesita la solidaridad entre los miembros de la pareja, y ese es el resultado también de lo que se ha sembrado, del amor. Por eso la construcción de vida familiar debe ser una construcción desde la perspectiva del amor, desde la perspectiva de la fe, de incluir los principios, los valores, de incluir el respeto.
Entonces, socorro y ayuda mutua o solidaridad. Cumplimiento de los deberes de esposo y padre. Cumplimiento del débito conyugal. Si no se avanza en el débito conyugal, las relaciones se acaban. Es importante, estimados televidentes, que al interior de las familias que se han constituido se produzca de continuo, el acercamiento físico. Como decían los poetas rojos, es mejor hacer el amor que la guerra. Así que el acercamiento físico entre los miembros de la pareja es fundamental. Si no lo hay, si no hay la intimidad, el amor se esfuma por la ventana, como ocurre con el amor cuando entra el hambre a la casa. Así que a trabajar muchísimo, y recuerden ustedes que estamos siempre listos para orientarles, ayudarles, y que contamos con un excelente equipo de profesionales del derecho y profesionales en diferentes áreas del conocimiento técnico-científico, como médicos forenses, como médicos de familia, como contadores, como tributaristas, como peritos en derecho médico, en psicología neurológica, en psiquiatría, bueno, todos los campos del peritazgo técnico, para ayudarles a sacar adelante sus justas causas, porque mi pueblo perece por falta de conocimiento, y la ignorancia de la ley nos sirve de excusas. Recuerde que hay unos teléfonos claves a los cuales usted debe acudir. Ahí están en pantalla: el 315-528-1453. Se lo repito, 315-528-1453. Celular, 315-528-1453. Y teléfonos fijos, 884-3306. 884-3306 y 889-3751. 889-3751. Gilmar Tafur, abogados asociados. Un equipo formidable, un equipo de profesionales en todas las áreas para ayudarte. Vamos a otra de las causales más alegadas por las personas que acuden a la figura del divorcio, de la cesación de los efectos civiles del matrimonio o la disolución de las uniones maritales de hecho. Y esa causal muy alegada es la separación por más de 2 años. Cuando las parejas casadas por cualquiera de las formas de matrimonio se separan sin reconciliarse por más de 2 años, podrán solicitar el divorcio, la cesación de los efectos civiles del matrimonio religioso, solamente demostrando que la pareja está separada por más de 2 años y que no ha habido reconciliación alguna dentro de esos 2 años. Por eso, si usted se separó y tiene intenciones de terminar esa relación, no esté saltando de aquí para allá y de allá para acá, no. Si usted determinó terminar con una relación, cierre, dele un cierre. Si usted no quiere un debate en otras causales, pues entonces alegue la causal establecida en el artículo 8º de la Ley 25 del 92, que es la causal de la separación legal o de hecho por más de 2 años. Ahora bien, quien es demandado en alegación de esa causal podrá demandar en reconvención, es decir, al contestar la demanda,
contestará la demanda, pero además demandará en reconvención. Y demandar en reconvención significa que va a demandar y alegar una de las causales que infligen sanción al perpetrador de la causal que dio lugar al resquebrajamiento de la unidad matrimonial. ¿Qué significa eso? Que si a usted lo demandan por la causal octava, es decir, por la causal que implica la separación de hecho por más de 2 años, usted podrá demandar en reconvención y alegar la causal de maltrato. Porque así lleve separado más de 2 años de la persona que es su esposo o esposa, en el transcurso de esos 2 años pueden haberse presentado eventos de maltrato físico, psicológico, moral o económico. Y usted podrá argumentar esa causal para pedir la sanción a que tiene derecho la persona, tiene derecho a que lo sancionen, la persona que le infringió, que le deprecó ese maltrato, ese daño. Fíjese que uno de los cónyuges alegó para el divorcio que pasaron más de 2 años. Pues pasaron 2 años, pero estuvo maltratándola todo el resto del tiempo. Dentro de esos 2 años la maltrató psicológicamente, verbalmente. La persona recogió la prueba, agravó al maltratador. Hubo otros incidentes. Entonces allí se configura la causal de maltrato psicológico, físico, moral o material o económico. Así que usted téngalo claro. Y quiero hacer una anotación especial. Las personas que están en unión marital de hecho no pueden esperar 2 años para demandar la declaratoria de disolución de la unión marital de hecho, porque de manera categórica se establece en la ley 54 de 1992 que existe solo 1 año para demandar la disolución de la unión marital de hecho. Si usted deja pasar 1 año, entonces le caducan las acciones. Esto es Justicia para Todos con Gilmar Tafur. El Señor los bendiga y los guarde. Bendiciones mil. Mi pueblo perece por falta de conocimiento y la ignorancia de la ley nos sirve de excusa. Dios los guarde.